Revelación de Dios. Viendo una estatua grande y espantosa que brillaba, resplandecía. Su cabeza era de oro, su pecho era de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro, y en sus pies, en los dedos, hierro con barro. De pronto vino una piedra que le pegó en los pies a la estatua y la derribó, y la hizo añicos, la hizo polvo, la destruyó, y de esa piedra se hizo una gran montaña que llenó toda la tierra. Está a punto de levantarse las 10 naciones que están en el libro del profeta Daniel y en el libro del Apocalipsis. 10 reyes, 10 naciones que colocarán la plataforma del anticristo. Esas 10 naciones, esos 10 reyes, pertenecen a la Comunidad Europea, que van a montar la plataforma con una sola economía, una sola religión, una sola política, una sola moneda, para colocar la plataforma del anticristo que gobernará 7 años la tierra, en estos días finales. Y esta Comunidad Europea entonces se levantará como el próximo imperio mundial en el planeta Tierra, tal como lo fue en el pasado, con Egipto con los faraones, Asiria con Senaquerib, Babilonia con Nabucodonosor, Media Persia con Darío y Ciro, Grecia con Alejandro y el Imperio Romano. Cuando Jesús vino a la tierra a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, estaba en auge el Imperio Romano. Viene la interpretación de Dios de esta visión, de esta revelación. La guerra de Rusia contra Ucrania, donde Estados Unidos y los europeos bloquearon la economía de Rusia, le cerraron los espacios aéreos y otras sanciones que le impusieron a Rusia, es precisamente para levantar este gran imperio de la Europa unida, del mercado común europeo, y en días pasados colocaron una estatua ya al frente de la ONU, en las Naciones Unidas, donde celebran estas reuniones de la Europa unida, que piensa colocar una sola economía, una sola política y una sola moneda. Marca de la bestia con un microchip en la frente o en la mano derecha. Pero Cristo, que simboliza esa piedra, viene a llevar a los cristianos de la tierra al cielo y a salvar a su pueblo. Amén, amén. Entonces aquí vemos la imagen. Este fue el sueño que tuvo Nabucodonosor en Babilonia, que Daniel le interpretó. Le dijo, tú eres esa cabeza de oro. Dijo, y después de ti viene un imperio de plata en sus pechos y sus brazos, que fue el de Media Persia. Después vino entonces el vientre de bronce, que fue el imperio de Alejandro Magno. Y después vino el de las 2 piernas de la estatua, que es Roma, imperio de hierro. Luego vendrá, en este momento, apenas el Señor arrebata la iglesia de la tierra al cielo, vendrá el imperio de las 10 naciones, que simboliza los 10 dedos de la estatua, un imperio de hierro y de barro, donde dice que se mezclarán por alianzas humanas, o sea, se van a unir el capitalismo, la democracia, que es el barro, se va a reunir el imperialismo, el socialismo, el ateísmo, y todas las corrientes humanas, pero dice que no se unirán como el hierro, como en el barro. Vamos a repasar entonces el primer imperio, que fue el de Egipto con los faraones, en el año 1600 a 1200 antes de Cristo. Segundo imperio, Asiria, con Senaquerib y Sargón II, año 900 al 600 antes de Cristo. Tercer imperio entonces vino Babilonia con Nabucodonosor, del año 606 al 536, 70 años. Este imperio entonces, según el profeta Daniel capítulo 7, está representado por un león con alas de águila, porque es que este Nabucodonosor fue convertido en una fiera, en una bestia durante 7 años, como dice Daniel 4, hasta que reconoció que hay un Dios en los cielos que gobierna sobre toda la tierra. Luego vino el imperio de Media Persia con Darío y Ciro, del año 536 al 330 a.C., representado en el capítulo 7 de Daniel por un oso con 3 costillas, 3 naciones que se tragaron en pocos días, y que se predominaba de un alto, porque este Ciro fue más predominante que Darío
en ese imperio. Luego entonces vino el imperio de Grecia con Alejandro, del 330 al 146 a.C., representado por el profeta Daniel en el capítulo 7, por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y que de una de esas cabezas vendrá el anticristo. Luego vino el imperio de Roma con los Césares y los papas de hoy, del año 146 a.C. al 1700 después de Cristo. Fue el imperio más largo, representado en el capítulo 7 de Daniel por una bestia terrible de 10 cuernos, de donde sale el cuerno que sabemos que es el anticristo, que va a gobernar la planeta 7 años. Luego el Señor arrebatará la iglesia, y apenas la iglesia se vaya, empezará el gobierno de 10 naciones, que son los 10 cuernos y los 10 reyes de la estatua romana, de la bestia romana. Gobernarán solo por una hora y le entregarán todo su poder al anticristo. Estas 10 naciones, entonces, ya ahorita más adelante veremos de qué imperio se trata o en qué lugar se encuentra en el planeta Tierra. Después esto le entregan al anticristo, que viene con su falso profeta y que van a gobernar 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Ya Cristo en su segunda venida vendrá a derrotar al anticristo entonces en la batalla de Armagedón, y el imperio de Cristo, que es la piedra que simboliza ya Daniel capítulo 2, que es la que va a derribar esta imagen, este Goliat. Este imperio entonces durará 1000 años de paz, donde Cristo con los cristianos gobernará la tierra. ¿Quién es Babilonia entonces en la actualidad? Es la nación de Irak, donde era el paraíso terrenal, donde está el río Éufrates, el río Tigris, donde se van a mover los 200 millones de soldados que vendrán a invadir a la Tierra Santa, donde hay 4 principados que están allá esperando el día, la hora y mes año para esta guerra, para esta batalla. ¿Quién es hoy entonces el imperio de Media Persia? Nada más ni nada menos que Irán, donde está Mahmoud al-Manideyat, que ha amenazado 3 veces que quiere borrar a los judíos de la faz de la tierra. Vamos a ver si Dios le da la oportunidad. ¿Quién es el imperio entonces que queda hoy? El de Siria, que es donde también se está levantando una revuelta terrible hoy en el año 2011, con todas estas naciones árabes que están revolucionadas, porque es una señal de la pronta venida de Jesucristo. Roma entonces hoy tenemos que es el Vaticano con los papas, y las 10 naciones que pronto van a gobernar una vez la iglesia sea arrebatada, sea separada, es la Comunidad Europea con el euro, que van a gobernar con una sola moneda, como dice Apocalipsis 13, que nadie podrá comprar ni vender, sino el que acepte ese gobierno anticristiano, y vendrá la marca sobre la mano derecha o sobre la frente. Europa Occidental, que coincidencialmente fue la que se separó de Roma, nuevamente se unió a través del Tratado de Roma, el ecumenismo del año 1957. Y esas son las 10 naciones que ya se unieron con una sola moneda que se llama el euro, que es la que va a gobernar el planeta. O sea que el dólar caerá, Estados Unidos también será derrotado, y quedará una sola Comunidad Europea dominada por el anticristo con una sola moneda. Gracias a Dios que la iglesia antes de eso será arrebatada. Miremos aquí el resumen de los imperios mundiales. Entonces, el primer imperio fue el de Egipto, con los faraones. Segundo, Asiria, con Senaquerib, Salmanásar y Sargón II. Tercer imperio con Babilonia. Cuarto imperio Media Persia. Quinto, Grecia. El sexto fue el imperio de Roma. El séptimo, que después de que la iglesia se vaya, que son los que detienen la entrada de este imperio mundial, son los 10 reyes, las 10 naciones, que le entregarán al anticristo, el cual sale de una de las cabezas del imperio de Grecia y el cuerno pequeño de la bestia romana. Todo este gigante será derrotado por la piedra, la roca que es Jesús, Yeshua HaMashiach, el que está pronto a venir a la tierra, pero primero va a llevar su iglesia y 7 años después vendrá en su segunda venida a derribar a este Goliat anticristiano. En Daniel capítulo 7, de verso 1 al 28, entonces encontramos estas bestias, estos imperios anticristianos. Y el apóstol Juan en Apocalipsis 17, verso 10 al 11, nos habla de la siguiente manera. Dice, y son 7 reyes.
5 de ellos han caído. Vamos a ver cuáles son los que han caído, porque le está revelando al apóstol en el año 90 de la época cristiana, cuando estaba en auge el imperio romano. Él estaba ya prisionero en la isla de Patmos por predicar el evangelio. Entonces el primer imperio que ya había caído, 5 han caído, son Egipto 1, Asiria 2, Babilonia 3, Medo-Persia 4 y Grecia 5. 5 imperios, 5 reyes ya habían caído. Uno es, le dijeron al apóstol, cuando estaba Roma, que era el que crucificaba, que fue el que mandó a Juana a la cárcel, al destierro allá en la isla de Patmos. Ese es el sexto. Le dijeron, el próximo, que son los 10 reyes, es necesario que venga y dure breve tiempo. Y esto le entregarán al anticristo, dice que es el octavo. Lea bien el Apocalipsis 17, verso 11, dice, la bestia es el octavo. O sea que ahí se cumple milimétricamente estos imperios anticristianos. Dice, y después entonces, dice, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los desmenuzará, los aplastará, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que estamos con Él, los guerreros, los cristianos, los evangélicos, sus fieles seguidores, venimos con Él en caballos blancos, a gobernar la tierra durante 1000 años,